Bueno, esto es un claro ejemplo, excelente ejemplo de las cosas técnicas. Que hasta las mejores familias, ¿verdad? Hasta las mejores familias. Pues, gracias por venir, mis hermanos. Gracias por estar aquí. Me escuchan allá atrás. El punto que quiero, porque van a comenzar a levantar la voz allá y no queremos. Bien. Pues se me otorgó la oportunidad de hacer la parte en español. Muchos de ustedes pudieran estar aquí y mejor tal vez su exposición o su presentación. El propósito, como ustedes escucharon al pastor, tiene que ver con discipulado. Tiene que ver con crecimiento integral. Y por mi parte, mi presentación, la que me tocaba, ustedes si recibieron una información, tuve la dicha de hacer la traducción toda en español. Algunas cosas que el pastor me asignó eran un poquito más literal y yo traté de darle un poquito del matiz. Así que lo que está en este libro está en este libro. Y el propósito de esta publicación es nada más para poder traer una idea. Aquí el primero no pretendo decirles qué tienen que hacer en sus iglesias. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? No estamos aquí para decir, el pastor David les dice, este es el plan 1, 2, 3 y ustedes háganlo, si no, no van a entrar al reino de los cielos. No, tampoco así. Yo creo que uno tiene una misión específica, una visión específica de parte de Dios, por lo cual nada más lo que queremos es escuchar las mejores ideas. A mí me tocó hacer una redacción y escribir un poco sobre el capítulo 1 del libro que escribió el pastor, Anclados. Entonces, y él hace una pequeña introducción. Como repito, estamos como el tiempo un poquito, ya cambió mucho, toda la dinámica de lo que se había preparado cambió. Y a mí me hubiera gustado, yo soy muy de visión. Tal vez porque tuve la dicha de trabajar en medios de comunicación, entonces para mí la óptica es elemental. Entonces yo había preparado más de 50 slides que tengo acá para que se puedan haber podido transmitir, porque creo que iba a darle la idea principal de lo que quería. Pero quiero empezar nada más con en la página de la introducción, habla acerca del discipulado. Como repito, y agradezco, aquí está el pastor Lázaro, la pastora Marixa, el pastor Gallegos, el pastor Leo, el pastor Ichorá, la pastora Olena. Aquí hay varios pastores. Como repito, me honra más bien, ustedes son los que tienen que estar aquí, yo me tengo que estar sentado. Por una cuestión de que he viajado en los últimos años a muchos seminarios y conferencias acerca de discipulado y liderazgo. ¿Por qué hice eso? Porque yo quería como encontrar como la llave para que la iglesia creciera y todo eso, ¿verdad? Y viajé con mi esposa y hice muchas cosas. Cuando me di cuenta que todo lo que yo andaba buscando afuera estaba en las Sagradas Escrituras, estaba ahí. No está mal que vayamos, y es más, sigo instando que todos deberíamos ir a escuchar ciertos proyectos de temas en los que la iglesia está enfocada, ¿verdad? Nosotros lo seguimos haciendo. Pero cuando fui a todos estos eventos, todo resumía en lo mismo, a lo que la Biblia dice que es la gran comisión, ir y hacer discípulos. Es decir, como repito, no pretendo decirle a la pastora Marixa cómo hacerlo, porque la contextualización de que Dios le va a poner a ella, le va a guiar con su equipo, es cómo lo debe hacer. Pero si hay algo que estoy muy claro, es que sí, todos tenemos un mismo propósito. Y algo que siempre le testifico para que me pueda entender es que yo amaba mucho un edificio. Nosotros pastoreamos en Virginia y logramos llegar con mi esposa a uno de los mejores edificios, en mi opinión, en el área metropolitana de Washington, de la Iglesia del Nazareno. Ese edificio estaba literalmente en una muy buena lugar estratégico. Y para mí ese edificio era lo único, ese edificio, pues el edificio como tal, era lo más importante para mí. Y por X y Y razones, algunos la conocerán, de repente perdí el edificio. Perdimos la iglesia, perdimos todo. Y volver a empezar. ¿Qué quiero llevar con esto? Que cuando nosotros a veces pensamos en edificio, ahí va a ser todo nuestro esfuerzo para poder tener un edificio. Pero cuando pensamos en personas, Dios hasta debajo de un árbol nos puede dar personas. Está mal tener edificios, y aquí quiero hacer un punto muy importante, porque yo creo que no sé si está en este libro o en otro libro que he escrito.
¿Está mal tener edificios? No. Pero si nosotros nos enfocamos en que la iglesia va a crecer porque tenemos un edificio, no estamos completamente contextualizados en lo que la Biblia dice con lo que es discipular. Dice, id a las naciones. Y la palabra ir es salir. La iglesia como tal viene del griego eclesía. Y la palabra eclesía quiere decir salir de un lugar. La palabra iglesia quiere decir eclesía, y cuando en griego su traducción nos está diciendo tenemos que salir. Entonces, en pocas palabras, la iglesia, que somos todos nosotros, tenemos que salir a hacer lo que es la gran comisión, a ser discípulos. Ahora bien, la iglesia, muchos pensamos que la iglesia nació en el Pentecostés. Pero sí, ahí fue como el explotar, el mover más fuerte cuando llegaron y fueron investidos por la gracia del Señor, por su Espíritu Santo. Pero el ejemplo más claro y más evidente que nos da la Biblia acerca de cómo comenzaron los discípulos a crecimiento de la multiplicación fue el mismo Jesús. Jesús nos da el mejor ejemplo previo a lo que era el Pentecostés en Jerusalén. Porque Jesús, cuando empieza la iglesia primitiva, es nada más un reflejo de lo que ya Jesús estaba haciendo. Jesús, dice la Biblia, que Él caminó por todas las aldeas. Algunos estudiosos dicen que Jesús anduvo por casi 60 diferentes ciudades en Palestina. De las 60 diferentes ciudades, todos los evangelios rescatan 12 casas donde Jesús entró específicamente. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando la iglesia en el Pentecostés sale Pedro, después sale a hacer hemos escuchado el testimonio de cuando Pedro predica, se convierte en 3,000 y después 5,000 y la iglesia comienza a crecer. Ese es un ejemplo de lo que ya Jesús estaba haciendo. Jesús, como repito, hizo más milagros en casas que en el mismo templo. Entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros debemos, como les encontré al principio? Yo estaba buscando un modelo, una idea, un local para ver a qué seguir. Es el mismo Jesús. Jesús empieza su ministerio y el primer milagro que lo hace en una actividad social, una boda, en la boda de Caná. Y de ahí vemos que 12 diferentes casas consecutivas Jesús visitó. En los 4 evangelios las repite las 12 diferentes casas. Los milagros más notorios, las sanidades, las liberaciones, todas las hizo en casa. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Que todo tiene que ser en casa? No, porque recuerden que Él también estuvo en la sinagoga, donde estuvo ahí en varias ocasiones, y también en el templo. Pero los registros con respecto a todo lo que el movimiento ministerial de Jesús fue en las casas. ¿Qué estamos instando aquí para motivarlos a ustedes? Que podamos nada más hacer una valorización del trabajo que estamos haciendo como pastores. Este pastor David hizo muchas cosas para poder alcanzar la comunidad, la ciudad y todo, y no me enfoqué en las casas. Hasta que comencé, vuelvo a repetir, a entender el plan del Señor, que Él quería que discipuláramos, preparáramos discípulos, pero que preparáramos los discípulos para que hicieran la obra que mandó el Señor en casas. La casa es la mejor plataforma para poder evangelizar. Pastor, pero ¿qué tal si no abren la casa donde queremos ir a evangelizar? Pues se va a otra casa. Hemos nosotros, a los que conocen un poquito, con mi mamá, mi esposa, hemos cubierto casi literalmente todo el condado de Dade y Broward. Me hubiera gustado haber puesto las slides, tal vez mañana me da la oportunidad para mostrarle dónde nosotros estratégicamente hemos puesto un lugar para que nosotros podamos hacer las reuniones en casa. Chuck escribe acá en este libro, o en el libro acá, que hay 3 puntos importantes, le llama las 3C, que tienen que ver células, congregación, celebración. En su libro y en su tema habla de 3C, células, celebración y congregación. Pero previo a eso, en el parte introductorio, habla de que muchos pastores tienen muchos desgastes. Es más, en muchas de estas, aquí le quiero leer una de las estadísticas que está en el libro. Las estadísticas muestran que aún más pastores quieren dejar el ministerio por completo. En el 2022, 42% de muchos pastores dejaron el pastorado. Después de lo que es el COVID, y eso lo íbamos a poner en presentación, el estado de las iglesias, 7,000 iglesias por año se cerraban en los Estados Unidos. 7,000 iglesias por año.
El desánimo, el desgaste, la situación económica, el liderazgo, todo eso es un desgaste. Y quiero honrar a los pastores que están aquí porque sacaron su tiempo. Sabe que eso es muy... Y más lo que son bifocales. Yo tengo entendido que usted, pastor, trabaja en varias áreas. A los Marixa, el pastor que trabaja, tiene un trabajo. Yo hace poco, les cuento, yo me quemé. Estaba trabajando en un lugar y estaba implantando la iglesia y no di más. No pude. Es casi difícil. No digo que no es imposible. Pero el desánimo que tantos pastores y la carga emocional que tienen es grande. Entonces, ¿cómo nosotros aliviamos un poco eso? Pensando en el modelo de Jesús. 12 casas visitó en lo que es el Evangelio, los evangelios que visitó Jesús. Entonces, si Jesús nos muestra un modelo de que ir a las casas para llevar la palabra es un buen ejemplo para nosotros también hacer. Por eso, aquí una de las 3C es células. Como usted le llame, no sé si le llama, es grupos pequeños, grupo de estudio, casa de oración. El nombre, eso no importa. Lo importante es que tengamos un plan. Y creo que el mejor plan, a lo que la Biblia nos enseña, es preparar líderes para que podamos hacer nuestros grupos pequeños, bíblicos, estudios bíblicos, como usted le llame. Así que no se desaliente si usted cree que no está dando resultados, porque eventualmente el proyecto la bola de nieve va a rodar, ¿verdad? Entonces el pastor menciona el desgaste que muchos pastores han vivido y han sufrido. Y si vamos incluso, la iglesia primitiva también tuvo persecución y desgaste de los discípulos. La era patrística nos enseña claramente de los primeros apóstoles todo el esfuerzo que hicieron para poder levantar la iglesia. Ahora, pero interesante. Antes se reunían solo en casas. Llega el año 325 cuando Constantino hace la primera convención de Nicea y ahí él hace una sola iglesia y de ahí se detiene el crecimiento de la iglesia en grupos celulares en casa. 1500 años más tarde, hoy, está la iglesia haciendo el mismo modelo de Constantino y cuando la iglesia, antes de eso, eran en los hogares que se reunían. Cuando él hace una convocatoria, escuche bien, para reunir la iglesia y hacer una sola religión, él manda a llamar a 1800 obispos que están en toda Palestina rodeados. Quiere decir que cuando empezó Jesús en las 12 casas que visitó, en el año 325 se había divulgado el evangelio en todas partes y estaban reunidos en diferentes zonas estratégicas en lo que es ahora Turquía, lo que es ahora Grecia. En muchas zonas estratégicamente estaba la iglesia plantada por personas que hacían reuniones en los hogares. 1800 se mandan a llamar y lamentablemente después se hace una sola iglesia en aquel entonces y ya se detiene la fuerza de reunirse en las casas. En estos últimos años, después de la pandemia, creo que Dios tuvo que de alguna manera u otra intervenir para que la iglesia se diera cuenta del modelo original que Jesús inició cuando se reunía con sus discípulos en los diferentes hogares. En Jerusalén, en Galilea, en Capernaum, en Samaria, se reunía en casas de las personas. ¿Cuál es la motivación de esta reunión? Para que usted considere que el modelo de Jesús es el más perfecto. Más que cualquier otro escritor que podamos nosotros tener como preferencia. O seguir, que no está mal, creo que podemos nosotros seguir. Pero el modelo más práctico que es Jesús, que nos enseñó que en las reuniones en los hogares vale la pena hacer el esfuerzo. ¿Y qué se está haciendo el propósito con el distrito del discipulado? Es que comencemos nosotros a volver a implementar el modelo de Jesús. No necesariamente el modelo de un pastor, vuelvo a repetir, reconocido, que no está mal, es bueno traer ideas. Pero la Biblia nos muestra claramente que Jesús fue el mejor ejemplo, que se reunía en las casas y ahí el Señor mandaba a sus discípulos en dos o en otra forma a ir abriendo más camino. Después viene la parte congregacional. La C es la célula. La segunda letra es la C congregacional. Sería lindo que nosotros plantáramos una congregación. Sería lindo, sería un plan del modelo de Jesús. Poder plantar. Yo tenía mucho temor de plantar iglesia, se lo soy sincero, cuando estábamos en el norte. ¿Por qué? Porque recurría a una inversión económica, desgaste, y tenía que de por sí después dar mi gente
que tanto esfuerzo yo tenía para que fuera otra iglesia. Entonces, por lo cual, cuando venían al tipo de entrenamiento, yo no iba. Si hubiera estado hace muchos años atrás y me invitan a un entrenamiento el pastor Chuck o alguno de ustedes, tal vez yo no hubiera ido porque yo no quería dejar a mis líderes para plantar otra iglesia. Porque ya tenía lo suficiente, económicamente es un presupuesto, si yo cambio de líderes se me va a afectar. A veces pensamos así. Y es demasiado injusto pensar de esa forma. Cuando ya después Dios, como vuelvo a repetir, le hice la introducción, que nos quitó la iglesia, a mi esposa y a mí, me di cuenta que el dueño de la iglesia es el Señor. Amén. Hay veces nosotros creemos que el dueño de la iglesia es el pastor David, fulano de tal. No somos dueños de nada, somos mayordomos de la gracia del Señor. Señor, amén. Por lo cual, cuando Dios nos quitó la iglesia y nos quedamos literalmente en la casa con el comedor y allí volver a plantar, me di cuenta qué hermoso es plantar iglesias y preparar líderes para que se desarrollen. Seamos sinceros, pastores, tal vez usted lo puede pensar y lo puede pensar en voz alta si quiere. ¿Cuánto tiempo querés tener ese mismo líder que está al lado tuyo? ¿Toda la vida? ¿Vos crees que ese líder va a envejecer con vos? Sería bueno, sería ideal. Pero ¿no sería mejor preparar a un Emilio? Emilio, te voy a preparar para que el Espíritu Santo te lleve en la región donde está y que a través de ti podamos ganar almas para Cristo en esa zona. Cuando la iglesia comenzamos a pensar así, comenzamos a preparar discípulos, ya no locales. Y si comenzamos a concentrarnos en los discípulos, yo estoy muy claro que, como dice la Biblia, que el Señor va a añadir a los que van a ser salvos. Yo creo esa promesa a un pastor, yo creí que el Señor dice el que por eso yo no me desespero, más bien hacemos lo que tenemos que hacer y el Señor nos comienza a mandar gente. ¿Pero por qué? Porque estamos comenzando a preparar. Primera C es células, la segunda C es congregaciones. Sería ideal que cuando termine esta reunión podamos pensar de poder tal vez plantar una iglesia. Y pensar que el Espíritu Santo nos diga, esta persona puede serlo. Mi esposa le contaba que las personas que nosotros dejamos como pastores en las otras congregaciones que plantamos eran los menos pensados para alguien, incluyendo ellos. Incluyendo ellos. En una ocasión, cuando yo le fui a hablar a Melvin, le dije, Melvin, yo creo que el Señor nos está dirigiendo para que usted pueda ser uno de los que va a quedarse en esta hora que estamos trabajando. Pastor, yo ni siquiera he ido al seminario, yo no puedo hablar bien. Todas las excusas que puede poner a alguien como Moisés. ¿Se acuerdan la historia de Moisés? Y resulta que ahora tiene una de las iglesias más crecientes y más grandes que la dejamos, la tiene él en el estado allá en Fredericksburg, Virginia. Nunca subestimemos a nadie. El Señor puede sorprendernos. Y el liderazgo se va a mostrar cuando veamos que esa persona está haciendo mejor que el trabajo que tú estabas haciendo. Porque ahí está el problema como líderes y como pastores. Pensamos que nosotros somos los únicos que debemos hacer la única obra en el Señor y que nadie nos puede superar. Eso es egoísmo. Tenemos que comenzar a pensar en nuestro equipo, qué posibilidades hay de prepararlos para que ellos vayan a la viña, a la grey y al surco de tirar la semilla para ganar almas para Cristo. También, mis hermanos, ¿por qué les digo eso? Porque a veces pensamos que en la iglesia que estamos es el único lugar donde solo las cosas puede Dios usarnos. ¿Cuántos saben que Dios nos puede usar de muchas formas? Es por eso que nosotros hay veces, los pastores, digo yo personal, no puedo generar a los que están acá porque lo dudo, yo pienso que a veces pensamos que la iglesia es el único lugar donde Dios se puede mover. Por lo cual hay veces cuando tenemos un solo nosotros, el local para nosotros, ahí queremos, en ese día de servicio, queremos que el Señor sane gente, que libere gente, que salve gente, que se restaure en los hogares. Sí queremos que todo eso surja. Pero siempre digo esto, ¿y toda la semana qué? El domingo no es el único domingo que el Señor puede salvar y sanar a la gente. Entonces, hay veces nosotros tenemos esa mentalidad de que en el domingo el servicio no estuvo bueno porque no se salvó gente. O no estuvo bueno porque no se sanó a alguien. O porque no tuvimos visitas. Tenemos toda la semana para trabajarlo. El domingo es el resultado de todo lo que trabajamos durante la semana. Y si se salvó a alguien durante la semana, celebremos el día lunes, que es el día tal vez menos pensado para que alguien se salve un lunes. Estamos esperando el domingo. Yo tuve un joven que me dijo una vez eso, pastor, pero usted no hizo el llamado hoy. Me cuestionó. Me dijo, pero pues ¿cómo? Un servicio sin llamado. ¿Cómo usted no hizo el llamado?
Y le dije, hemos tenido toda la semana para hacer el llamado. Si un día no lo hice, un domingo en particular, el lunes el Señor puede salvar a alguien. ¿Cuántos saben que el Señor puede salvar un martes, un miércoles? Entonces, si no hubo llamado o no hubo sanidad, que a veces es la expectativa que mucha gente quiere, tenemos que comenzar a enseñar a la Grey que Dios puede usarte a ti durante la semana para que se salve la gente. Y eso es congregación. Cuando comenzamos a delegar, a decirle que Dios, vamos, el domingo vamos a contar el testimonio de que se salvó a alguien durante la semana, que se sanó a alguien, que fuiste a orar por un enfermo, que fuiste a las cárceles, que visitaste, como dijo el Señor, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te vimos con hambre? ¿Se acuerdan esa parábola cuando Él comenzó a decir, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, fuiste a donde había alguien, donde estaba necesidad, me lo hiciste a mí? Entonces, celebremos el domingo de todas las victorias que hicimos durante la semana. Preparemos nuestro equipo y nuestra gente para que vayan durante la semana. Enseñemos que el domingo no es el único servicio para que el Señor se mueva. Si nosotros creemos y la iglesia está con esa mentalidad, tenemos que comenzar a reestructurar y decirles, hermanos, cuéntenos lo que hizo el Señor durante la semana. Comencemos a ver esa bendición de Dios trabajar durante la semana. Así que el modelo que estamos aquí viendo, según el concepto del discipulado de aquí del sur de la Florida, es células. Las células, se vuelvo a repetir, es que podamos nosotros abrir en nuestros hogares o en diferentes partes. Nosotros hemos abierto células en café, en gimnasio, en cualquier lugar podamos abrirlo, abra. Segundo, celebrar. El domingo vamos a todos a celebrar lo que Dios hizo durante la semana. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer algo durante la semana? Y eso está dentro de una estrategia. Tal vez lo hablaré mañana. Miren, la misión es la misma para todos. Ir y hacer discípulos. La visión es contextualizada. La visión es basado a tu contexto del llamado que le hizo el Señor al pastor Lázaro, a la pastora Marixa, a los pastores presentes. Lo que Dios le puso al pastor no es lo mismo que me puso a mí. Por lo cual, el pastor, la visión que Dios le dio, es el trabajo que va a desarrollar durante el tiempo con su equipo y el trabajo que hará durante la semana o el plan de trabajo que tenga. Pero es muy importante tener claro cuál es la visión que la iglesia local tiene. Una vez estábamos yendo en el automóvil con uno de los líderes de la iglesia y de repente, no sé cómo surgió la plática, pero de repente él me dice, mire, que él estuvo con nosotros hasta que nos llegamos acá, como 10 años en la iglesia. Y entonces, en una de esas pláticas así, un déjà vu salió que, y pastor, ¿cuál es la visión de la iglesia? Yo cuando iba manejando, como en las caricaturas, en eso, hizo un freno, casi choco. 10 años conmigo. He viajado con él por todos lados, hemos hecho todo. Y él me pregunta ahora que él no sabe cuál es la visión de la iglesia. Yo le dije, paré el auto, le dije, ¿cómo? Repítame. Sí, pastor, no sé cuál es la visión. Entonces, yo le dije, pero usted me ha escuchado, ha estado conmigo. Lo que pasa es que, y me dijo algo muy importante. Esto para testimonio. Me dice, pastor, lo que pasa es que usted cambia cada 3, 4 meses siempre. ¿Era culpa de él o era culpa mía? Por supuesto. Por eso tenemos que tener una claridad como equipo, como iglesia, como trabajo, como equipo. ¿Cuál es? La comunicación, querida. Es decir, yo casi lo agarro del pescuezo y le saco la... Pero la culpa no era de él, era de quién. Mía. Por eso es importante que dentro de esa celebración, esa preparación de discipulado, de liderazgo, estén claros cuál es la visión. Y repito, no es la misma de la que tenga la pastora Marixa con la mía, puede ser algo similar, eso es misión. Pero la visión tiene que estar bien clara. Y aquí hay un consejo pastoral. Si la persona no te dice la visión en un minuto, no está claro tampoco. Porque debería de ser lo más sencillo y simple de entender. ¿Verdad? Debería de ser lo más práctico. No lo pongamos tan complejo. Claro, después viene la estructura. Él es la línea con que él trabaja, se ganaba mucha gente. Sí, mi hermano. Sí, muchas gracias por la oportunidad. No soy pastor, pero soy líder de jóvenes en mi iglesia. Y quisiera preguntarle, los temas que se deben llevar a una célula, las prédicas, ¿hay algún grupo específico
de temas que funcionan en su experiencia mejor que otros, o son temas generales? Disculpe mi ignorancia en ese sentido. Bueno, y te agradezco muchísimo. Yo iba a presentar, si ustedes gustan, después nos dan sus emails y nos mandan una ofrenda por mandarle esto. En algo tenía que sacar la ofrenda, ¿no? Es importante, pastor, o mi estimado líder de jóvenes, que nosotros conozcamos las generaciones. Y dado en eso, time manage, y dado a eso, nuestro trabajo tiene que ser en pos a eso. Y con todo el respeto, vuelvo a repetir, no vengo a tratar de hacer cambios en sus iglesias, ojo. Pero hacer un servicio de lo que ya los jóvenes, lo que ya la iglesia tiene como servicio, y hacer un servicio con ellos, a esta generación, la Zoom, y después viene la Delta, ya muchos de ellos. Pero pastor, es que está el mal concepto que creemos que el entretenimiento es pecado. Ojo, tampoco a cierto nivel, ¿verdad? Pero es bueno el material que tú, pastor, tengas, vaya acorde a las edades de ellos. Si tú tienes un grupo de adolescentes y te visita una persona de 33 años, sácalo de ahí, porque no pega. No puede, es más, y mi consejo que mi esposa, ven amor, tenemos 10 minutos, vení rápido, vení. Nuestro consejo que damos es que no debería, mis hermanos, mi consejo, pastor, las edades, ¿por qué cree que el sistema escolar sabe pedagógicamente poner las edades en los grados? Porque hay una comprobación de que las edades y la forma de pensamiento es muy distinto. Yo hice errores, por ejemplo, tenía el grupo de jóvenes, tenía un joven de 13 años con un joven de 22. Les voy a ser muy sincero, es completamente otro tipo de pensamientos. Y hasta aún le voy a decir otra cosa, hasta muy cuidadoso y peligroso ahora puede ser. ¿Verdad, amor? Mi esposa, todo lo que yo hago, ella hace 5 veces más. Así que gracias a mi esposa. Sí, es importante las edades en la iglesia y diferenciarlas desde los infantes hasta los niños, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes. Es importante abarcar el mensaje en las diferentes edades, porque no es el mismo, o sea, el desarrollo cerebral es muy diferente como ellos también captan el mensaje. Entonces, si tienes la oportunidad de separar los grupos por edades, es importante para que el mensaje pueda llegarle de mejor manera a ellos. Entonces, como mencionaba mi esposo, la escuela lo separan por elementary, middle school y high school, y luego college y luego universidad. Entonces, ¿por qué la iglesia nos quedamos atrás? Dicen que los jóvenes llegan a ser jóvenes hasta los 25 años. Imagínense, después de los 25 años ya no son jóvenes. Entonces, porque ya el desarrollo cerebral es muy diferente. Incluso dicen que un joven llega a tener juicio después de los 21 años. A veces los mismos padres quieren sacar a sus hijos ya, que se vayan rápido. ¿Pero por qué? Cuando no tiene juicio, dicen que el área del juicio del cerebro se desarrolla después de los 21 años. Por eso es que la mayoría de edad aquí en Estados Unidos son 21 años, no 18. Entonces, en la iglesia también tenemos que trabajar inteligentemente también para abarcar las edades, porque nos estamos quedando sin jóvenes. Ya los jóvenes, cuando no dependen del papá para ir a la iglesia, ya no quieren ir. Dicen, no, es que me aburre, es que no entiendo, es que no. Pero tenemos que prepararnos para esta juventud, tenemos que prepararnos para nuestros hijos, nuestros jóvenes se están yendo. Están buscando otra iglesia americana mejor. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que cambiar algunas cosas también. Y discipulado es algo muy sencillo. O sea, los hispanos somos los que, perdón con el permiso, los hispanos somos los que más representamos un discipulado. Porque donde hay hispano hay comida. Y buena comida, digo yo. Mire, invitemos al pastor Lázaro para que nos cocine. Yo solamente quiero añadir esto. Los grupos de oración
hágalo un compartir. Siéntese en la mesa, comparta la comida. Eso es lo que hacían. En la primera iglesia compartían, los alimentos, compartían a la necesidad de cada uno, pero es que ese es el discipulado, sentarse a la mesa y hablar, y compartir, y desarrollar, y escuchar, y crecer. Claro, es importante enseñar, pero el domingo lo tenemos para aprender y enseñar. Claro, en la semana fortalecer el mensaje que se dio el domingo, e instruirlo también y reforzarlo con las personas, sentándonos y desarrollando el discipulado. Ese es el discipulado. Sentarnos a la mesa. A mí me gusta cuando yo hago los grupos de oración, me gusta sentarme a la mesa, compartir el pan, compartir la pupusa o bueno, la arepa que llevemos, no, bueno. Pero hacerlo. Nuestras reuniones son para celebrar. Soy sincero. Celebramos. Estudiamos la palabra, por supuesto, tocamos el tema que el pastor desarrolló, pero en la semana ese evento es para que la gente vaya y conozca, haga amigos, invite. Son más propensos a alguien ir a un grupo de estudio bíblico de oración que la misma iglesia. Eso es una gran verdad. Por eso, si nosotros pensamos que el domingo, como lo que le mencionaba, el domingo la gente tiene que salvarse, tiene que sanarse, tiene que liberarse. Es más, si no recibimos visita, nos sentimos hasta malos, pastores. ¿Y las células? ¿Por qué no tiramos todo nuestro esfuerzo ahí, además, para que después todos ellos en conjunto el domingo vayan a celebrar? Mira, vamos a celebrar. Con todo el respeto, a veces pasamos dando 1 hora de ofrenda, otras 45 minutos de anuncios, 2 horas de alabanza, 3 horas de prédica, y queremos y decimos, qué bendición el servicio. Si no dudo, por favor, nadie, no estoy para malinterpretar. ¿Me están recibiendo mi corazón? No, al contrario, amo ese tipo de servicios. Pero la realidad es esta. La gente está siendo suplida su necesidad. ¿Te estás seguro que esa gente que fue suplida su necesidad? ¿O un grupo más pequeño donde Jesús pudo... Como digo, tenía como 40 slides. Y además los grupos pequeños dan la oportunidad para que sus discípulos se desarrollen, para que ellos sean los predicadores, para que ellos sean los que enseñen, para que ellos sean los que preparen, para que ellos sean los que discipulen. Nosotros no tenemos que hacerlo todo. Claro. Y tenemos una calidad de personas en la iglesia que pueden hacer aún mejores cosas que nosotros. Entonces es una buena oportunidad. Yo quiero decir algo. Yo tengo, bueno, por la gracia de Dios, una célula en mi hogar. En esa célula nosotros la hacemos aproximadamente en un horario de 8 de la noche a 9 de la noche. Pero siempre tengo media hora, y en esa media hora al principio hago la bienvenida, una oración de apertura y la reflexión de la palabra. En los 30 minutos restantes hacemos oración, intercedemos los unos por los otros. Y me he dado cuenta en este tiempo que aquellos hermanos, aquellas personas que recién convertidas iban, ahora pueden orar. Al principio les daba pena, no querían orar. Y ahora pueden orar. Y cuando yo les digo, bueno, nos toca orar y nos ponemos de frente, tú oras por Sandra, a Sandra ora por mí, ellos oran. Y oran hasta que a veces yo me quedo sorprendida. ¿A qué iglesia va usted, hija? El buen pastor de Jayalía. Dios, un aplauso, porque ese es el propósito. Estás desarrollando. Están aprendiendo también.